Hola, soy Nomaxvic trayéndole más capítulos de esta historia, con el capítulo 6 al 10. Recuerden que esta historia no es mía y que en la descripción del video van a encontrar el link de Wattpad del autor. Le agradecería que leyeran su historia y siguieran su canal de Wattpad. Sin nada más que decir, los dejo con el video. Gracias. Regresando con los ahora oficialmente amigos. Estos habían estado charlando un poco sobre sus gustos personales mientras la castaña y el cenizo discutían tratando de adivinar qué hacían los primeros dos. Entonces escuchas bachata pero también te gusta el rock. Cuestionó el peliverde a su amiga si algún problema con eso. Dijo la rosada de forma enojanda, obviamente en broma para nada dijo el peliverde riendo un poco y dime qué escribes en tus libretas. Dijo la rosada recordando cómo había visto múltiples veces a su amigo sacando una libreta de quién sabe dónde y verlo escribir como si su vida dependiera de ello. El peliverde se sonrojó un poco, nadie nunca había mostrado interés en sus libretas de héroes, solo Bakugo, y fue para explotarla. Escribo lo que noto de las peculiaridades de otros, lo que hacen, lo que les podría detener, lo que creo que podrían llegar a hacer y otras cosas más, como pensamiento sobre eso y ya dijo el peliverde restándole importancia así que poderes de Superman y mente de Batman, ¿no tendrás la fortuna de este también o sí? Dijo la rosada con una media sonrisa ojalá, yo diría que la fortuna de Spiderman dijo el peliverde, de ser así su madre no hubiera tenido que trabajar tanto para mantenerlo a él, incluso hubo un tiempo donde tenía un trabajo secundario para pagar los regalos de mercancía de Olmig que le daba a Izuku, aunque afortunadamente lo dejó luego de que le dieran un ascenso en su trabajo principal. ¿Y podría ver la libreta? Dijo la rosada poniendo ojos de cachorro hambriento que... El peliverde se desacomodó de su lugar creyendo haber escuchado mal tu libreta, ¿puedo verla? Dijo aún con interés ¿crees que tengo una libreta conmigo todo el tiempo? ¿No la tienes contigo ahora mismo? Preguntó con una ceja levantada demostrando que no le creía nada al peliverde Midoriya solo suspiró y a saber cómo, sacó su libreta de dentro de su camisa. La rosada le arrebató la libreta y miró la portada, era bastante simple. Una portada en blanco con detalles en azul que decía apuntes de héroes y quirks 17. Eso dejaba en claro que había al menos otras 16. Mina finalmente abrió la primera página y era de Uraraka, quiso atribuirlo a que fue la primera persona que conoció al entrar a la UA, empezó a leer lo que estaba escrito. Había anotaciones sobre cómo funcionaba el quirk de Uraraka, el cómo este le afectaba. Que ella sabía de combate cuerpo a cuerpo, estaba hasta incluso una de las habilidades recientes de Uraraka de hacer flotar cosas a su alrededor sin necesidad de tocarlas. Estaba escrito el cómo gente con habilidades a media a larga distancia le podrían neutralizar, el cómo la mayor contramedida contra ella eran quirks de tipo telequinesis. Estaba escrito también en lo que pensaba que podría hacer su Kirk, si podría hacer cosas pesadas o hacer cosas livianas sin hacerlas necesariamente gravedad cero, solo reduciendo su peso en parte, entre otras ideas. Tenía anotado hasta la fecha de cumpleaños y estatura de Uraraka. Fuera del margen estaban escritos pensamientos de Izuku sobre ella como amable, humilde, dedicada y en centro de la página había un dibujo de Uraraka. Mina observó el nivel de detalle, hasta tenía dibujado las almohadillas que tenía Uraraka en las puntas de sus dedos. Mina empezó a ojear página por página, encontrándose con héroes, villanos, gente de otros cursos, sus compañeros, profesores pero no a ella. ¿Dónde estoy yo? Cuestionó la rosada con una mirada de intriga, aunque con la duda y quizá tristeza de no tener su propia página, quizás su amigo antes no había pensado que ella fuera interesante, o solo debido a su nula interacción anterior se le olvidó hacerle una página a ella. En realidad no me fijé, solo la abrí y luego, la exploté dijo el cenizo algo, avergonzado de su pasado, algo raro de ver en el cenizo. Eres un imbécil, no sé cómo puede ser su amigo dijo la castaña volviendo a espiar a su objetivo estábamos en secundaria, no era mi jodido amigo. ¿Y eso justifica que fueras un imbécil que lo matoneaba y trataba como si fuera mierda? Dijo la castaña sin dejar de ver a sus amigos, pero notándose ira en sus palabras Bakugo solo apoyó sus brazos sobre sus piernas y agachó la cabeza no, respondió en un tono suave, se escuchaba arrepentido pero trató de mejorar y no era mentira, desde hacía ya un tiempo Bakugo había estado intentando ser mejor persona, no gritándole tanto a la gente, no insultándola, se disculpó con Deku.
Hasta sus razones para ser héroe habían cambiado, antes él solo quería ser héroe por fama y dinero, que todos en todo lado lo miraran y supieran quién era el gran Bakugo Katsuki, el lord de las explosiones asesinas. Ahora él solo quería ser un héroe para ayudar a las personas, el Bakugo del pasado rescataba civiles solo para poder pelear a gusto con el villano, el Bakugo de ahora solo peleaba con los villanos para rescatar a los civiles. Su versión del pasado pensaba que todos debían ser un poco más como él si querían ser alguien en esta vida. El Bakugo del presente solo quería ser un poco más como su amigo que siempre estuvo allí incluso luego de haberlo tratado como la mierda más veces de las que él mismo podría llegar a creer. Sé que soy una mierda de persona, sé que fui una persona aún peor, pero, Bakugo levantó la cabeza y miró a Deku, trato de ser un poco más como él, más un héroe, más una buena persona. Uraraka miró a Bakugo. Aunque aún le caía mal, la imagen mental de Uraraka sobre Bakugo había cambiado, ya no era un demonio con manos de bomba, ahora solo era una alma en pena que trata de limpiar sus pecados. Después de dejar que el peliverde sufriera internamente por eso hasta que ella dejó de reír, se propuso detener el autocastigo mental que debía estar pasando el peliverde. Oye, calma. La rosada posó su mano sobre la cabeza del peliverde, quien no se sentía capaz de mirarla. Perdóname, no era a mí. El peliverde fue interrumpido por la rosada, quien no pensaba dejar que su amigo se disculpara por estupideces. Calma, es normal. Todos tenemos ese tipo de pensamientos, a decir verdad yo también podría decir que tú eres algo sexy, sentenció la rosada, empezando con un tono amable y culminando su frase con un tono coqueto y burlesco, aunque sin decir ninguna mentira. Aunque la cara algo simple del peliverde no era muy atractiva, tanto su físico como su personalidad heroica y compasiva hacían que fuera alguien bastante atractivo según la peligrosa, aunque claro ella solo lo veía como un amigo. El peliverde respiró y se calmó, nuevamente se disculpó aunque ya tomándolo un poco más a la ligera. Luego de un rato de charla Mina revisó su teléfono y se llevó una sorpresita. Mierda Midori, ya es tarde. La peligrosa agarró de la mano a su amigo y empezó a correr en dirección al cine. ¿Qué pasa?, preguntó el peliverde que le seguía el paso a la rosada sin saber la situación. La película está por empezar. Nuestra pareja de protagonistas al fin había logrado llegar al cine y se habían tardado lo suficiente para solo perderse la publicidad. Mientras sus chismosos compañeros trataban de comprar boletos, se encontraron con el pequeño detalle que todos los asientos estaban vendidos desde hace días, por lo que la mayoría se resignó a irse a los dormitorios otra vez, aunque unos decidieron aprovechar el tiempo y comprar unas cosas antes de irse. Querido lector o lectora, debes estar pensando que lo que sigue serán párrafos de relleno sobre cómo se la pasó nuestra pareja durante la película, pero no, principalmente porque durante las películas no se habla y como aquí optimizamos el tiempo, así que lo resumiré y avanzaremos con la historia. Nuestra parejita verde-rosa se habían pasado la película muy emocionados y ensimismados en la trama, aunque no se habían asustado en realidad debido a que acostumbraban ver ese tipo de películas, la disfrutaron bastante. Al salir del cine simplemente caminaron sin rumbo, hablando de lo mucho que les gustó la película, desde los efectos especiales hasta la trama y escenas. Juro que la escena en la que el asesino revela que su quirk es algo tan simple como poder manipular cualquier cosa alrededor de él en un rango de 2 metros, y que todo el tiempo él no fue una víctima, sino el causante, fue tan increíble. Lo sé, dijo el peliverde levantando los brazos. Eso pudo haber sido tan cliché o salir tan mal, pero fue tan espectacular. ¿Sí? Los rizados siguieron hablando de eso hasta que sus estómagos sonaron recordándoles que no habían almorzado y que solo habían comido una hamburguesa luego del desayuno. ¿A dónde vamos?, preguntó la rosada con bastante hambre. El peliverde pensó un poco en los restaurantes cercanos que conocía y la mayoría eran de comida chatarra, necesitaban algo más usual para un almuerzo. Hay un restaurante de katsudon por acá, sugirió el peliverde. ¿Katsudon? Claro, ¿por qué no? La rosada siguió al peliverde hasta un restaurante donde un chico de pelo rubio y ojos azules los atendió. Los verde-rosa habían pedido 2 katsudones grande, pero al quedar con hambre pidieron unos onigiris para llevar.
Eso estuvo bastante delicioso, dijo el peliverde con cara de satisfacción. Se nota que te encanta el katsudon, dijo la rosada con risa. Ella sabía que el peliverde solía usar camisas con palabras al azar escritas en medio, pero se le hizo raro que en esta ocasión el peliverde no portara una de estas. Sin embargo, en el cine ella había tenido frío, así que el peliverde le había ofrecido su camisa verde a cuadros que usaba encima de una camisa blanca, pero ahora fuera del cine. La rosada, que aún usaba la camisa del peliverde pero abierta, se fijó que en la espalda del chico, su camisa decía Katsudon. A veces se preguntaba si ese chico era el mismo que derrotó al tipo más peligroso del mundo. Es mi comida favorita, dijo el peliverde, aceptando el cargo de amar el katsudon. Bien, ¿y ahora qué? Dijo la rosada, que aún no tenía ganas de ir a la residencia en UA. Vamos al arcade, sugirió el peliverde, que de hecho nunca había entrado al arcade, debido a que en secundaria no tenía amigos y la idea de ir solo le daba escalofríos. ¿Qué tal si se encontraba con sus compañeros y estos aprovechaban para hacerle bullying fuera del colegio? Por suerte eso había quedado en el pasado. Ahora él era una persona distinta, era musculoso, con múltiples quirks y quizás un poquito famoso. La rosada pareció que le acababan de cambiar las pilas cuando escuchó eso y nuevamente agarró al peliverde de la mano y lo arrastró al arcade. Después de jugar unas cuantas máquinas, como la de bolos y baloncesto donde ganó el peliverde, y jugar Dance Revolution y un juego de carreras de motos ganando a Sido. Pero fueron interrumpidos por dos desconocidos algo conocidos. Midoriya. Un chico con el cuello muy largo llamó al peliverde. Tanto Asido como Midoriya se dieron la vuelta. Los que habían llamado al peliverde eran dos de los lacayos de Bakugo, el chico que podía estirar su cuello y el que podía estirar sus dedos, aunque claramente Midoriya les podía partir la cara sin necesidad de usar su don. La espina de haber sido atormentado por años por estos tipos seguía clavada en su subconsciente. El Izuku, que estaba jugando videojuegos con Mina y riendo, había desaparecido. Vaya viejo, cuánto tiempo. El de dedos largos atrajo al peliverde hasta él y le puso el brazo alrededor del cuello. Te habíamos extrañado, amigo. Un tosido proveniente de la peligrosa había hecho que los dos extraños le prestaran atención. Disculpen, ¿quiénes son ustedes? Cuestionó la rosada, quien no era estúpida. Bueno, según ella y sus calificaciones un poco sí. Pero hasta ella podía notar que no eran amigos del peliverde. Somos amigos de cuando asistíamos a secundaria. Lo lamento, preciosa, pero nos puedes dejar a solas con nuestro amigo. Los chicos se dieron la vuelta y empezaron a caminar arrastrando al peliverde y siendo seguidos de cerca por la rosada. Oye, Midoriya, verás, hay unas chicas que queremos impresionar y agradeceríamos si nos ayudaras. Ya sabes, por los viejos tiempos. Sin duda la rosada sabía que estos no eran amigos del peliverde, primero que nada porque recordaba que él había mencionado que antes de tener su Kirk todos lo trataban mal y lo menospreciaban. Segundo, no había forma de que Midoriya fuera amigo de unos tipos que querían aprovecharse de él para conseguir chicas. Y tercero, el peliverde se notaba que quería escapar, pero a riesgo de equivocarse Mina decidió tomar medidas extremas que no la hicieran parecer una loca celosa que no quería que Midoriya tuviera amigos aparte de ella. Disculpen, muchachos, la peligrosa habló en un tono dominante y los chicos se voltearon a verla. ¿Por qué sigues acá? Te dije que nos dejaras en paz. Verán, el Mina jaló a Izuku de vuelta con ella y lo abrazó, clavando la cara del peliverde en su hombro. Es mi novio y estamos en una cita, así que agradecería que nos dejaran en paz. El peliverde devolvió el abrazo feliz de ser rescatado. Pruébalo, demuestra que eres su novia, dijo el chico de cuello largo, no creyendo que el inútil Midoriya que atormentaba en secundaria fuera el novio de semejante bombón rosado. Claro, la rosada se detuvo un momento en duda si debía hacer esto o no, pero decidió confiar en su instinto y jugando con la perspectiva besó al peliverde arriba del extremo de sus labios, como a la altura de su nariz, aunque desde el punto de los supuestos amigos del peliverde ella había besado en la boca al inútil Midoriya. Con eso es suficiente, y cruzando su brazo con el del peliverde se fue del lugar con un peliverde que al parecer había desarrollado una variante del Kirk de Mina a través de ese beso, porque todo su ser estaba de un color rojo. ¿Era eso? ¿Era necesario? Cuestionó el peliverde recuperando lentamente su color de piel usual. Totalmente. La rosada soltó su brazo del de Midoriya y se frenó en seco. ¿Quiénes eran esos imbéciles? ¿Eran tus amigos? ¿Por qué no les partiste la cara? ¿Y dónde carajos dejaste mi cabrita de peluche que me gane con los puntos del juego de carreras?
Cuestionó rápidamente la Rosada, preocupada de haber malinterpretado la situación y enojada con el Peliverde por dejarse manipular así como así. Mina había hablado a una gran velocidad, haciendo imposible para cualquier persona entenderle, pero Izuku era experto en hablar a altas velocidades, por lo que entendió todo. No eran mis amigos, eran unos excompañeros de la secundaria y lacayos de Bakugo. Solían hacerme la vida imposible en la secundaria, pasaba escondiéndome de ellos en el receso. Cuando los vi otra vez luego de tanto tiempo simplemente me sentí aterrado como cuando estaba en secundaria. El Peliverde dijo en un tono de pena y autodecepción de sí mismo por dejarse tratar así de sus excompañeros mientras miraba al suelo. Y la tienes en tu otra mano, señaló el otro brazo de Mina donde tenía una cabra de peluche verde. La Rosada miró su mano fijándose en que si tenía su peluche en la otra mano, volvió a mirar a su amigo que parecía un perro regañado. Ella sabía que él no se dejaba tratar así a propósito. Suponía que el Peliverde nunca intentó enfrentarse a nada relacionado a su pasado después de obtener su Kirk, solo a Bakugo. Claro, espera, Bakugo. Midori ya había dicho que esos idiotas eran los lacayos de Bakugo cuando estaban en secundaria, o sea que Bakugo también era un matón que maltrató al rollito de canela que era Izuku. Eso explicaba su comportamiento hacia Izuku los primeros días. Mina ahora sentía un desprecio hacia Bakugo, si se lo encontraba lo pensaba derretir y... Mina se calmó y respiró. No era el momento ni el lugar para esto. Decidió abrazar a su amigo para reconfortarlo. No estoy enojada contigo, solo es que me da rabia ver que se aprovechen de los demás. Sintiendo como el Peliverde le devolvía el abrazo, Mina decidió seguir hablando. Nunca entenderé cómo esos imbéciles te pudieron tratar así, no te lo merecías. Vamos, te compro algo de All Might. De regreso a los dormitorios, Midori ya se sentía feliz, no solo porque le comprarían algo de All Might, sino también de tener a Mina en su vida. Si la hubiera tenido cuando estaba en secundaria, estaba seguro de que su vida hubiera sido 10.000 millones de veces más feliz. Le gustaba esa sensación de sentirse importante para alguien. El Peliverde sacó sus llaves y miró su llavero de All Might. Se sentía tentado a agregar el llavero de una cabra rosa con cuernos amarillos que había ganado con los puntos que le había dejado Mina luego de gastarse la mayoría en esa tonta cabra verde que abrazaba. Sin embargo, el ir a comprar el regalo para Izuku tuvo que posponerse. Un villano había aparecido, era grande como un elefante y con cabeza de zapato. ¿Tienes tu licencia? Cuestionó Midori. Ya ha sido. Golpeó sus bolsillos buscando la licencia y la sacó. Sí, tú. Midori ya sacó su billetera comprobando que sí la tenía con él. Sí. Encárgate de alejar a los civiles, yo lo retendré en donde está. Mina corrió a dejar su cabrita en un banquito y luego corrió donde el villano. ¡Ey, mega tonto, hueles feo! El villano la quiso atacar, pero ella le lanzó un chorro de ácido que le haría gritar de dolor pero sin lastimarle mucho la piel. Mia observaba como un rayo verde corría de un lado a otro alejando a los civiles. Cada vez que el villano trataba de alejarse, Mina le lanzaba un chorro de ácido que lo detenía. El villano, ya enojado, lanzó un manotazo que hizo que Mina fuera levantada en el aire y se cochara con una columna. Midori, que acababa de alejar a todos los civiles, presenció eso y corrió donde Mina. La Rosada no respondía. El villano se acercaba a Midori a paso lento. Ser tan grande hacía sus pasos muy lentos. Desgraciado hijo de puta. En algún lugar del centro comercial Bakugo se encontraba orgulloso. Midori, del enojo, activó el látigo negro que se dividió en 4 y como si fueran las varillas que salían de las manos de Shigaraki, cada látigo atravesó los brazos y piernas del villano. Un quinto látigo apareció yendo directo al rostro del villano, pero este látigo fue más como un puño que dejó al villano fuera de combate. Asido se despertó en una camilla, confundida se sentó y se agarró el abdomen, le dolía. ¿Qué rayos pasó? Preguntó la Rosada fijándose que estaba en una camilla al lado de una ambulancia. ¿Cómo termina acá? Salí del cine con Midori, fuimos al arcade, unos idiotas trataron de aprovecharse de él, como ella había fingido ser su novia, para sacarlo de esa situación y que luego apareció un villano, pero no sabía qué había pasado después. Afortunadamente una mujer de pelo rosa se bajó de la ambulancia y se sorprendió de ver a la heroína ácida despierta. Oh, te despertaste. Dijo con sorpresa, pensaba que Asido estaría inconsciente al menos una hora. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó sin entender muy bien y ahora también con dolor de cabeza. Bueno, tú y el otro chico pelearon contra un villano.
Lamentablemente él te golpeó y tus piernas. Mina se puso pálida, rápidamente agarró sus piernas pero no las sentía, no sentía que estaban ahí, o sea sabía que había algo ahí, lo sentía con sus manos pero no sentía las piernas. ¿Se las habían cortado? ¿Desde dónde? ¿Estaba paralítica? La Rosada empezó a hiperventilar cuando fue sujetada de la mano por el peliverde. Mina, me alegro de que estés bien. El peliverde estaba feliz pero se desconcertó al ver la cara de terror de Mina mientras se sujetaba los muslos. Mis piernas, dijo con terror. Están bien, agregó la chica de pelo rosa mientras sacaba algo de la ambulancia. El villano te golpeó y te lanzó contra un muro, creo, te golpeaste en la cabeza. El provocar un susto es buena forma de saber que tu razonamiento no fue afectado. Tus piernas deben estar bien, solo están adormecidas. Trata de moverlas, explicó mientras sacaba una linterna de una maleta. Y perdón por el susto. Mina con cara de pocos amigos miró a la señora y levantó la manta, sus piernas seguían donde debían estar y no parecían lastimadas. Con miedo de que no funcionara, Mina levantó sus piernas y se puso de pie y caminó unos pasos, pero a petición de la señora se volvió a sentar en la camilla y le hicieron unas pruebas para asegurarse de que todo estuviera en orden. Bien, todo parece estar correcto, pero de igual forma Recovery Girl te revisará cuando regreses. Agua, claro. ¿Quién es Recovery Girl? Preguntó Mina confundida y tanto la señora como Midoriya abrieron bien los ojos al escuchar eso. Eventualmente, simplemente ir arreglando a la gente poco a poco hasta que se recupere. O sea que puede seguir asistiendo a clases sin problemas, pero lo mejor será dejar a alguien a cargo de ella hasta que recupere la memoria. No queremos que tenga problemas con otro estudiante debido a no saber de quién se trata. Tengo en mente a alguien. El trío de adultos se voltearon mirando a Midoriya sentado en una silla. El joven se asustó al saber a qué se referían. Yo. Cuestionó el peliverde señalándose a sí mismo. Pensaba decir que Agakure debido a que es su amiga, pero gracias por ofrecerte, dijo Aizawa esbozando una sonrisa macabra. Izuku, ¿es tu nombre, no? Bueno, sí. Pero tú me llamas por mi apellido, ¿en serio? Para ser novios eso es raro. Ahora el peliverde estaba entre pálido y sonrojado. No novios. Pues sí, esos somos, ¿no? ¡No! ¿Por qué creerías eso? Pues aparte de mi familia, eres la única persona que recuerdo y sé que fuimos tú y yo solos al cine a ver una película, así que supuse que era una cita. No lo era. Además, como no lo sabes, se supone que te acuerdas de mí. Bueno, sé quién eres pero no sé exactamente cuál es nuestra relación, pero si te recuerdo seguramente es porque eres alguien muy importante para mí. Solo somos amigos y eso es muy reciente. El peliverde se calmó, sabía que no era culpa de Mina, ella solo estaba armando un rompecabezas con piezas invisibles y otras faltantes. Seguramente me recuerdas porque fui el primer conocido que viste, a excepción de mí. La primera persona que viste fue a la señora de la ambulancia y ella era una desconocida. Eso tiene sentido, dijo la Rosada, pensando en la situación y de repente algo hizo clic en su cabeza. Midori. Oh Dios, lo lamento, de verdad lo siento. Fue mi error, se disculpó la Rosada. Ya recuperaste la memoria. Dijo el peliverde feliz. No, solo que ya me acordé bien de quién eras, dijo la Rosada con una sonrisa de algo divertida al ver la reacción de su amigo peliverde cuando le dijo que no había recuperado la memoria. Carajo, Midori. Debes dejar de hacer eso, dijo en un tono bajo la Rosada, no quería despertar a sus compañeros, si es que su grito no lo había hecho ya. Al parecer ella recordaba que el peliverde ya la había asustado de forma similar previamente. Lo lamento, fue mi culpa. El peliverde no pensaba negar que fue su culpa, pero le había hecho gracia la última vez que asustó a la Rosada. La chica ácida solo hizo un puchero y su semblante demostraba que estaba enojada. El peliverde desactivó flotar y caminó un poco hasta la puerta de su cuarto. Por cierto, el peliverde volteó a ver a Asido. ¿Por qué estás acá? Midoriya, con su Kirk de visión nocturna, pudo distinguir cómo la chica se ponía morada, lo que suponía era un rubor en su tono de piel. La chica se tardó unos minutos en poder hablar, estaba buscando las palabras. Yo quería ver si podía dormir contigo. El peliverde ahora estaba imitando el color natural de Asido. ¿Qué? Puta madre, dejen de gritar o los dormiré permanentemente. Dijo el que no hace especificar quién era desde su cuarto.
Es que me dan miedo los rayos, admitió la Rosada, y se me hace incómodo dormir en un cuarto que no conozco, incluso si sé que he dormido ahí al menos unas 100 veces. El Peliverde trató de hacer que todo lo mencionado sonara lógico. Podía ser que la Rosada le temiera a los rayos, y sobre todo con la tormenta tan horrible que había, casi parecía que fueran a necesitar que Noé hiciera otra arca, y podía ser que le fuera incómodo dormir en un cuarto que no era técnicamente conocido por ella, pero algo no cuadraba. ¿Y por qué vienes conmigo? ¿Qué pasa con Agakure? Bueno, recuerdo que ella es mi mejor amiga, pero es más como que sé quién es y que debería ser para mí, pero es algo que sé pero no lo siento. Eres la única persona acá que en realidad sé quién es, explicó la Rosada, jugando con su pelo. Midorilla en realidad le quería decir que no, pero su parte heroica estaba estrangulando su parte racional. Igual que siempre. La pobre chica se había lastimado por detener a un villano al cual Midorilla pudo haber derrotado si hubiera alejado a los civiles más rápido, cosa que pudo haber hecho pero que no hizo por unos tropiezos y algo de nervios. Eso le costó parte de la memoria a su amiga y ahora ella estaba con miedo en un lugar que era prácticamente desconocido para ella en su totalidad y él era la única persona en quien ella sabía que podía confiar. ¿Qué clase de héroe era si no era capaz de ayudar a su amiga que salió lastimada por su culpa? Culpándose de cosas que no controla. De nuevo ese supongo que está bien. Pasa. El Peliverde abrió la puerta y entró después de la chica Rosada. Oficinas de profesores de la UA, 4 Ann Recovery. Y él entró al salón de profesores. Solía llegar temprano los lunes y entraba al salón de profesores para esperar que Toshinori llegara y le hacía una revisión para ver que su falta de órganos no le estuviera matando más de lo que ya parecía que estaba. En teoría debería hacer eso en la enfermería, pero Toshinori tenía la mala costumbre de llegar justo antes de que ella tomara su descanso o directamente no asistía a la revisión. Buenos días, saludo era Seread, tomando como de costumbre su taza de café. Buenos días, saludo de vuelta la señora de avanzada edad, fijándose en que siempre que lo encontraba en una situación casual tenía una taza de café en su mano. No deberías tomar tanto café, te terminará matando. Por ahora es lo único que me mantiene con vida. Eraser le dio un gran sorbo a su café. Además no queda mucho de mí para matar. El héroe se levantó y se acomodó su prótesis de la pierna. Y pronto tendrás suficiente energía para devolverte tu ojo y tu pierna. No quiero que lo haga, no debería ser usada como un kit médico, es solo una niña, sabes que solo lo hace porque te quiere, además ella lo hará lo quieras o no. Aizawa solo suspiró, sabía que la señora tenía razón. ¿Cuánto tiempo crees que se tarde ha sido en recuperar la memoria? Cuestionó el héroe queriendo cambiar el tema. El golpe no fue tan severo y con la ayuda de Mikirk, lo más posible es que recupere la memoria entre hoy por la mañana o a más tardar para el sábado. Bien, la idea de tener a la chica ruidosa y al niño problema juntos por mucho tiempo no me agrada. Entonces ¿por qué pusiste al chico a cuidarla? Porque ella solo lo recuerda a él y porque el chico problema podrá ser todo lo poderoso que quiera pero en el fondo sigue siendo el adolescente tímido que no puede ver a una chica sin sonrojarse según Toshinori. Eso ya casi no le pasa, ya no, pero aún no supera esa etapa del todo. Así que lo hiciste porque lo quieres ayudar a madurar o hay otra razón. Solo eso y quizás un impulso de molestar al Peliverde, quizás una pequeña intención de ver si su corazonada sobre que la dinámica ha sido. Midorilla sería muy similar a la de él con Miss Hoke. Habitación de Midorilla 5:30 am. El Peliverde se despertó y trató de salir de su cama pero un brazo lo detuvo. La Rosada estaba abrazándolo, ella dormía en su pijama verde menta con manchas azules, babeando sobre su almohada negra con puntos púrpuras. Midorilla siendo Midorilla se confundido, asustó y otras cosas al darse cuenta que había dormido con Ashiro, eso hasta que dejó de sobrepensar en lo que pasó anoche y trató de recordar. Entonces recordó que anoche la chica de color rosa fue a su cuarto en busca de compañía para sobrellevar su miedo a los rayos y que acudió a él al ser la única persona en todo el campus al que recordaba al 100%. El Peliverde con cuidado se escabulló de sus brazos, se fue a bañar y se puso su ropa deportiva, salió a entrenar y alrededor de las 7:10 regresó a su cuarto. Tenía 2 horas para bañarse, desayunar y alistar su mochila con los cuadernos de ese día. El Peliverde subió a su cuarto, esperaba encontrar a la peligrosa aún dormida, no era un secreto que ella se despertaba 1 hora antes de entrar a clases. Por otro lado lo que encontró fue a una chica llorando en su cama mientras sostenía su teléfono. ¿Qué rayos había pasado?
Asido había recuperado la memoria y toda la información de golpe la hizo pasar por una ola de emociones. Ella había perdido aún más la memoria y se puso a llorar porque su memoria era la de una niña pequeña que se sentía abandonada. Estaba teniendo el periodo. Mientras dormía, Izuku se había despertado misteriosamente en el cuerpo de él de otra dimensión que estaba saliendo con Asido pero que en secreto le era infiel con Kendo y Mina lo acababa de descubrir. Se había golpeado el meñique del pie. Esas y otras muchas posibilidades viajaron por la mente del peliverde, quien de forma instintiva salió corriendo en dirección a Mina y la abrazó tratando de calmarla. Mina, ¿qué pasó? Cuestionó con un tono amable mientras acariciaba el pelo de la rosada y dejaba que ella llorara sobre su hombro. Yo la recordé. Respondió la rosada que entre lágrimas empezó a inconscientemente soltar ácido muy potente que derretía las sábanas y camisa del peliverde pero que por alguna extraña razón solo se resbalaban sobre la piel del peliverde. ¿A quién recordaste? Cuestionó el peliverde. Esa respuesta no era precisamente reveladora. Mina se limpió los mocos y las lágrimas con la manga de su pijama. A Midnight-sensei Midoriya sentía que se le formaba un nudo en el estómago. A él le habían contado de la muerte de ella cuando despertó en el hospital, pero no estuvo ahí para poder ayudarla o siquiera despedirse porque estaba ocupado peleando en la batalla principal. Midoriya evidentemente no se culpaba por la muerte de ella, por más que sabía que si hubiera estado en ese momento hubiera logrado evitar eso significaría que un montón de personas hubieran muerto en el lugar en el que él se suponía debía estar. Sin embargo, sabía que ver la muerte de la profesora había sido un gran golpe para sus compañeros que estuvieron presentes. Ya todos habían manejado el duelo de su muerte, pero para Mina debió ser como volver a vivir ese momento por primera vez, o al menos eso suponía el peliverde. ¿Qué se suponía debía hacer? ¿Cómo podía lograr hacer que Mina no se sintiera tan miserable por esto? No tenía idea, no era como si pudiera decirle que todo estaría bien. Ella ya había pasado por esto, por lo que sinceramente el razonamiento de Midoriya haciendo aparición le dijo que no había nada que él pudiera hacer, pues esto ella ya lo había pasado y superado. Lo que ella necesitaba ahora era solamente desahogarse, poder liberar todo este dolor que sentía por revivir ese momento. El peliverde simplemente abrazó a Asido y la dejó llorar un rato. Cuando finalmente se calmó, miró a los ojos a Midoriya. Mina no podía hablar, su garganta se cerraba cada vez que lo intentaba. Se mantuvieron en silencio por unos minutos hasta que ella se sintió lista para hablar. Gracias, no es nada, para eso están los amigos. El peliverde solo sonrió tratando de reconfortar a su amiga. A su amiga. Ellos eran amigos. El peliverde se perdió en sus pensamientos un momento mientras la rosada simplemente lo abrazaba a forma de agradecimiento. Él tenía amigos, eso ya no era nada nuevo para él, pero eso no fue siempre así. Aún recordaba como antes de tener un Kirk todos lo despreciaban sin darle la oportunidad de hablar con ellos. Cuando obtuvo su Kirk, el Kirk fue un paso para ser alguien relativamente normal. Uraraka fue su primera amiga, luego Ida, Tsuyu, Shoto, Shinso y al resto de su clase al menos le agradaba o eran amigos no muy cercanos pero amigos. Midoriya, aunque no le gustaba que esto le pasara a su amiga, le gustaba poder compartir momentos con ella al igual que con el resto de sus amigos. Sentía que estaba experimentando algo de lo que debió haber tenido al menos en los últimos 10 años antes de tener su Kirk. Aunque a su clase en realidad no le importaba que él no tuviera un Kirk propio, pero eso era porque lo habían conocido antes de saberlo. Si lo hubieran conocido antes, igualmente les agradaría. A sus matones les hubiera agradado Midoriya y hubiera tenido un Kirk. A sus amigos como Uraraka, Ida, Tsuyu, Shoto y etc., les hubiera agradado. A Mina cuando Mina rompió el abrazo corto de forma metafórica la línea de pensamientos del peliverde, la chica rosada miró con algo de confusión al peliverde que parecía que le habían chupado la sangre. Era una reacción extraña de él. Se esperaba que él no reaccionara debido a la situación o que se pusiera sonrojado como acostumbraba a hacer, pero esto le dio una mala impresión. Midori, ¿estás bien?
Cuestionó la Rosada mientras posaba una mano en el cuello del peliverde tratando de tomar su pulso. Midoriya miraba sus manos mientras sentía que su visión fallaba lentamente. Esas preguntas le acababan de dar una crisis. En realidad no quería saber la respuesta, incluso aún sabiendo que las probabilidades de que les agradara fueran un 90% seguras, ese 10% aún le causaba una sensación extraña. Midoriya fijó su vista en Asiro, quien le estaba dando leves palmadas en su mejilla tratando de atraer su mirada. Oye, estoy aquí. ¿Qué te pasa? Esas palabras hicieron que las dudas de Midoriya se disiparan. Estaba seguro de que sin importar las cosas, al menos sus amigos sí hubieran sido sus amigos. Y que en realidad ese quizás no importaba, lo único que importaba era el ahora. La mirada de preocupación de Mina se suavizó al ver que el color natural del peliverde volvía. ¿Qué te pasó? Nada, solo se me bajó la presión o algo, jajaja, mintió el peliverde, ocultando sus problemas para él solo, de nuevo. Obviamente ha sido, no se lo creyó, pero decidió ignorar el tema. ¿Y recordaste algo más? Cuestionó el peliverde. La mayoría de las cosas, a la mayoría de nuestros compañeros, y también aprendí algo, dijo la Rosada levantándose de la cama del peliverde. ¿Qué cosa? Preguntó el peliverde con una clara confusión. Si tengo miedo por una tormenta, siempre puedo venir a dormir en la cama del héroe de armadura esmera. Mina se detuvo en su frase al fijarse en la cama del peliverde. Había un gran agujero en el colchón y mirando con atención, la espalda del peliverde estaba totalmente expuesta, su camisa deportiva con la palabra comida se había derretido en la parte de atrás. Midoriya se levantó confundido por la mirada perdida de Asiro. ¿Qué pasa? La Rosada solo señaló la cama y Midoriya pareció que estaba por perder sus ojos. Ella estaba segura de que los párpados no deberían abrirse tanto. Mi cama. Midoriya estaba viendo fijamente como su sábana de edición limitada All Might época dorada estaba con un agujero muy grande. Por suerte aún tenía la mayoría de sus cosas de All Might en la bodega de UA, las habían trasladado ahí poco después de que él se diera de baja. Al menos en la bodega aún tenía otras 12 sábanas, pero aún le dolía perder esa. Yo te ayudaré a cambiar el colchón cuando regresemos de clases. Mina se encontraba corriendo hacia su salón de clase. Hasta hace poco había salido de la residencia de la clase 2A, se le había hecho tarde luego de tratar de encontrar una forma de salir del cuarto del peliverde sin que sus compañeros la notaran, porque a esa hora de la mañana que ella saliera del cuarto de él solo alimentaría el rumor / chiste que se había formado luego de que los encontraran viendo una película el otro día. Al final el peliverde, usando su quirk de flotar, la llevó hasta el balcón de su cuarto, y en lo que desayunaba, vestía y arreglaba su mochila con los cuadernos correspondientes solo le quedaban 10 minutos para llegar a clase. Usualmente a ella le tomaba casi 20 y en verdad no quería llegar tarde. Hoy tocaba clase de heroísmo para empezar y Aizawa era quien dirigía la clase. Lo que significaba que si llegaba tarde, le tocaría a ella encargarse de limpiar todo el desastre que hicieran sus compañeros, lo que no sería muy complicado si no fuera por el detalle de que no le dejarían usar su kit para limpiar. Mientras corría un chico peliverde la alcanzó. «Hola». Saludó el chico de ojos verdes mientras empezaba a correr al ritmo de la Rosada. ¿Se te hizo tarde también? ¿Sí? La Rosada no entendía cómo Midoriya podía hablar de forma casual cuando estaban corriendo a gran velocidad. Se lo atribuyó a que el peliverde estaba en muy buena forma, cosa que era costumbre ver cuando él se solía romper los huesos, aunque las extremidades rotas no dejaban apreciar bien su figura. ¿Quieres que te lleve?, ofreció el peliverde, a lo que, viendo la cara de confusión de la Rosada, Simplete activó su peculiaridad en su brazo que empezó a emitir algunos rayos de un color verde muy brillante, casi blanco. Mina quería darse un golpe en la cara. El chico que tenía enfrente literalmente pasó de estar en una isla a regresar a la batalla contra Shigaraki en cuestión de unos minutos. A un avión te la habría tomado al menos media hora. La Rosada se detuvo y respiró mucho antes de poder hablar. «Por favor, no quiero limpiar». El peliverde la cargó de forma nupcial y, activando el full cooling al 35%, llegó al salón de la clase de heroísmo en menos de un minuto. Hubiera podido usar más velocidad, pero eso hubiera activado las alarmas. Midoriya dejó que Asiro entrara primero, aunque estaba un poco aturdida, no se acostumbraba aún a esas velocidades. Luego de casi un minuto entró Midoriya a clase porque había esperado.
La misma razón por la que Asido no había salido por la puerta de su cuarto esta mañana, que ambos llegaran tarde no era novedad. Pero que llegaran tarde, los dos juntos, no querían tirarle más carbón a la chimenea. Afortunadamente, aún no habían empezado clase. Sin embargo, Shinzo, quien se había quedado dormido, no tuvo esa fortuna y llegó 2 minutos con 15 segundos tarde, por lo que a él le tocaría limpiar lo que ensuciaran hoy en el campo de entrenamiento Omega. El lugar era básicamente una ciudad pequeña. No una imitación de una ciudad, pero pequeña. Literalmente era del tamaño de una ciudad pequeña, con alrededor de unos 35.000 robots que simulaban ser civiles, haciendo cosas cotidianas, como ser policías, hacerlas comprar, o solo estar en casa. Claro que estos en realidad eran usualmente robots de limpieza, mantenimiento etc., solo que se les utilizaba en este clase de entrenamientos. Bien clase, como ya están en segundo año, hoy veremos una de las ramas de habilidades que deberán tener para ser héroes profesionales. Aizawa reveló una caja grande con un hueco. La infiltración, a veces les tocará fingir ser criminales o villanos para recopilar información, y qué mejor forma de aprender a fingir ser villano que ser un villano, así que van a meter su mano en la caja y sacarán una esfera. Si es roja serán villanos, si es azul serán héroes. Explico el héroe, uno por uno cada estudiante paso. Los equipos quedaron así. Héroe: Shinzo, Ida, Tsuyu, Uraraka, Sato, Mineta, Zero, Ojiro, Bakugo y Todoroki. Villanos: Midoriya, Asido, Shouji, Kirishima, Agakure, Hirou, Yaoyorozu, Tokoyami, Koda y Kaminari. Los del equipo de villanos fueron trasladados a una habitación diferentes para ser instruidos por Aizawa, mientras los héroes fueron instruidos por Present Mic. Los villanos principales serían, debido a una ruleta, Midoriya y Mina. El resto de villanos tendrían que ser reclutados por estos dos más adelante. Mientras que los héroes, los únicos en servicio serían Ida y Shinzo, el resto estaría fuera de jornada laboral. Los héroes tendrían su equipamiento usual, los villanos empezarían con trajes que serían principalmente ropa normal, pero más adelante tendrán que conseguir equipo como herramientas o trajes. Con el duro villano Midoriya no le gustaba del todo su traje, aunque principalmente era porque no le gustaba ser villano. Por otro lado, Mina traía puesto unos pantalones deportivos negros y un top violeta con una chamarra de cuero negro. Los jóvenes villanos tenían que robar el traje de Mr. Sage, un héroe retirado ficticio dentro de la ciudad falsa. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Mina mientras se terminaba de colocar el maquillaje en la cara, simulando la forma de un antifaz de color negro. Bien, Midoriya se detuvo. ¿En realidad qué debían hacer? Él no era una mente criminal, y tampoco es que fuera el mejor estratega cuando no se trataba de pelear directamente. Sin embargo, recordó algunos de los artículos sobre misiones de héroes furtivos que había leído durante su etapa de secundaria. Lo tengo: subiremos al tejado y nos deslizaremos hasta el interior por las ventilaciones y luego de eso. Cuestionó la Rosada. Sabía que los planes de Midoriya solían ser bastante complejos y completos. Improvisaremos sobre la marcha. El peliverde levantó los hombros. Ni siquiera sabemos qué hay dentro del edificio A. Improvisar una noche juntos y ya eres así de atrevido, Midori, dijo la Rosada, dándole un golpecito en el brazo a Midoriya, que obviamente se puso rojo de vergüenza, cosa que alegró a la Rosada pues esa era su intención. No lo digas así. Se quejó el peliverde. Démonos prisa, dijo la Rosada ignorando al peliverde. Bien, ¿cómo subimos? ¿Que no es obvio? La Rosada saltó y abrazó al cuello del peliverde para arriba. Como si fuera un orden, el peliverde se elevó en el aire hasta estar en la cima del edificio. Bien, ahora destroza esa rejilla para que nos deslicemos hasta el traje del héroe ese, dijo animada la Rosada descolgándose del peliverde. No creo que sea buena idea, quizás haya alarmes. Intenta derretirla mejor, dijo el peliverde, recordando cómo muchos villanos con quirks de superfuerza terminaban siendo descubiertos por confiar en que podrían simplemente romper el sistema de seguridad. La Rosada hizo lo pedido y derritió la rejilla con cuidado de no derretir su propia ropa. Una vez derretido, a petición de Midoriya, él bajó primero. Se arrastraron unos minutos hasta ver otra rejilla que daba luz a un cuarto de limpieza. Aquí, susurró el peliverde avanzando un poco para que Mina se posicionara sobre la rejilla y la derritiera. Ambos bajaron y decidieron aprovechar para pensar en qué hacer a continuación. ¿Y ahora qué?
Cuestionó la Rosada. Bueno, ya que es de día temprano, los únicos robots aquí trabajan de guardia de seguridad y. Midori ya se detuvo al darse cuenta de una cosa y, Mina fue interrumpida al ver como un robot vestido de conserje abría la puerta de donde ellos estaban escondidos. Conserjes, finalizó el peliverde agarrando al robot con su látigo negro y dándole un golpe contundente en la cabeza desmayándolo. Acabas de noquear a un robot. ¿Cómo eso tiene sentido? Tienen un sistema de detección de impacto, noto que lo golpee con cierta fuerza así que sabe que debe fingir que está desmayado, explicó el peliverde recordando cómo Atsume le había explicado eso durante al menos una hora mientras el peliverde solo le pedía que le arreglara su traje de héroe. Al final Atsume terminó haciéndole uno nuevo. Mina, satisfecha con la respuesta, decidió enfocarse en su misión ahora tenemos la opción de derribar a todos los guardias, robar el traje y largarnos o hacerlo de forma silenciosa, dijo el peliverde evaluando sus opciones. Esto de ser villano era complicado, hagámoslo en silencio, no sabemos qué héroes estén en servicio. Si Todoroki o Tokoyami aparecen sería complicado, aunque con tu super fuerza seguro que los derribas al primer golpe, dijo la Rosada muy confiada en su amigo. No te confíes, Aizawa Sensei me puso una banda de regulación de Kirk, puedo activarlo solo hasta cierto punto. ¿Banda de regulación de Kirk? Sí, es una cosa que hicieron para la gente que no puede controlar del todo su Kirk, lo debilita al punto de que es manejable, en este caso solo me limita a mi 37%. Vaya, qué fastidio, dijo la Rosada abriendo la puerta del armario de limpieza y asomando la cabeza. Parece despejado. Los adolescentes pasaron los siguientes 15 minutos hasta que llegaron a una sala que estaba bloqueada por una puerta de acero. La Rosada con la punta de sus dedos dibujó una puerta en la pared con su ácido, que rápidamente se disolvió y con un empujón se cayó, dejando una entrada bastante fácil. Debemos darnos prisa, el lugar abrirá en media hora, recordó el peliverde. Tranquilo, ahí está el traje, dijo la Rosada señalando el final del pasillo. Empezó a caminar pero el sensor de peligro del peliverde lo hizo reaccionar. Con un látigo negro tomó a la Rosada de la cintura y la devolvió a la entrada. ¿Por qué hiciste eso?, dijo la Rosada algo confundida pero exaltada, no le encontraba sentido. El peliverde se quitó su máscara y la tiró a donde la Rosada se dirigía. Al hacerlo unos láseres se activaron y destrozaron la máscara a la vez que activaban la alarma. ¿Qué?, gritó Mina viendo cómo el cubrebocas del verde estaba hecho trizas. Aizawa Sensei, ¿en qué carajos pensaban? ¿Y si Midori no me detenía? Un altavoz se activó. Los láseres solo dañan cosas no orgánicas. Ahora el dúo de adolescentes enfrentaban otro problema, tenían que robar el traje y escapar antes de que los héroes llegaran. Fin.